noches. Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo y pues vamos a iniciar esta última sesión con oración. Señor, gracias te damos por tu fidelidad, por tu protección. Gracias por permitirnos llegar a la última clase de este curso y te pedimos que una vez más nos abras el entendimiento para que podamos aprender de ti, aprender de tu palabra, conocerte mejor y glorificarte con nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Hemos terminado nuestro repaso rápido de los diferentes temas de la teología sistemática, que son, ¿qué? Prolegómena, luego ¿qué? Teología, luego antropología, luego cristología, eclesiología, neumatología y las últimas cosas. Soteriología. Ok. Sí, soteriología como cabe dentro de como cristología y neumatología. Las últimas cosas es escatología. Muy bien, excelente. Lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a ver tres, no son temas, ¿cómo decirlo? Tres categorías o tres maneras de como resumir la fe. Y estas tres son, pues déjenme decirles y luego entenderán lo que quiero decir. Vamos a hablar de 5 énfasis de la Reforma Protestante. Vamos a hablar de los 5 puntos del calvinismo y luego vamos a hablar de la teología del pacto. Y son diferentes categorías, pero tienen en común que son énfasis de las iglesias reformadas, protestantes y reformadas, y son maneras de cómo resumir la fe, diferentes maneras de resumir la fe. Y la primera manera tiene que ver con lo que se llaman las 5 solas, muchas veces, las 5 solas. Y estas solas son declaraciones de 5 cosas que son únicas en la fe cristiana, pero no vamos a encontrar estas 5 solas en catecismos o en confesiones de fe precisamente, pero de alguna forma surgieron de la Reforma Protestante como un resumen que ayuda a distinguir lo que los reformadores estaban descubriendo en la Biblia de lo que la Iglesia Católica Romana estaba enseñando y practicando. Pero antes de hablar de estas 5 solas, que son 5 diferencias, debemos regresar y hablar un poco históricamente de la Reforma Protestante. Había diferentes causas de la Reforma Protestante, pero empezó de alguna forma como resultado de lo que se llama el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento intelectual en el siglo XVI y antes, pero un aspecto importante de ese movimiento intelectual fue un nuevo aprecio por los textos en los idiomas originales. Estaban descubriendo manuscritos de diferentes libros antiguos, incluyendo la Biblia. Y hubo un renacimiento de interés en el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y los eruditos estaban tratando de estudiar estos idiomas y tenían acceso por primera vez en mucho tiempo a estos manuscritos y por eso estaban leyendo, estudiando hebreo y griego. Bien, durante como un milenio la Iglesia había estado usando la Vulgata.
La Vulgata fue la traducción de Jerónimo, ahí por el año 400 después de Cristo. Entonces, desde 400 hasta los 1400, estaban usando, la Iglesia Occidental estaba usando la Vulgata. Y es la traducción de la Biblia en latín. Y cuando algunos eruditos, sacerdotes, profesores y otros empezaron a estudiar la Biblia en sus idiomas originales, encontraron discrepancias graves entre las enseñanzas bíblicas y las prácticas de la Iglesia Católica Romana. Empezaron, por lo tanto, a promover una reforma bíblica. Sin embargo, la jerarquía romana interpretó el movimiento reformador como una rebelión contra la Iglesia y eventualmente forzó a que los reformadores y sus seguidores salieran de la Iglesia romana. Por eso fue un cisma. En lugar de una reforma desde adentro, es lo que ellos querían, no querían formar otras iglesias, pero fueron forzados a salir. Y por un incidente en el cual algunos príncipes que apoyaban la reforma registraron una protesta contra una decisión política, algunos empezaron a llamarlos protestantes por la protesta. Y la reforma llegó a ser llamada la Reforma Protestante. Ahora, en su uso en Latinoamérica, la palabra protestante es prácticamente un sinónimo con la palabra evangélico, prácticamente. La palabra evangélico enfatiza el evangelio, que significa la buena noticia, la buena proclamación. Y el evangelio se refiere a la buena noticia acerca de Jesucristo, esto es obvio. Pero además de diferencias superficiales entre católicos romanos y los protestantes o los evangélicos, tienen diferencias acerca de la naturaleza del evangelio. Y antes de hablar de estas diferencias, debemos enfatizar lo que tenemos en común, porque tanto ellos como nosotros podemos afirmar credos como el credo niceno, el credo apostólico. Tenemos en común, obviamente, pues Dios creador, Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos en común el nacimiento de Cristo como Dios y hombre, por la Virgen María y el Espíritu Santo. Todo lo que tenemos de la antigua iglesia tenemos en común. Pero cuando la gente, como yo pasaba mucho tiempo en Latinoamérica, la gente me preguntaba, ¿qué hay de diferencia entre tú y yo en cuanto a lo que creemos? Yo siempre afirmaba lo mucho que tenemos en común y luego hablaba básicamente de las 5 solas y sobre todo algunas de estas solas. La primera pues las primeras 4 sobre todo y la quinta es como consecuencia. Bien, aquí están en el pintarrón en latín, pero casi es lo mismo que castellano, ¿no? Sola escritura, está en castellano, porque en latín es sola scriptura, pues sola escritura, sola gratia, sola fide, sola fe, solus Christus, solo Cristo, y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Ahora, uno podría preguntar, a ver, ¿cómo pueden tener 5 solas? Si es una cosa sola, ¿cuántas solas debe haber? Pues una sola, ¿no? Pero cuando hablamos de 5 solas, estamos hablando de 5 diferentes preguntas, 5 diferentes categorías que tienen que ver con el Evangelio y encontramos en estas 5 diferentes áreas una sola cosa. Y aquí está el contraste. Sola escritura. En la Iglesia Católica Romana solamente los sacerdotes debían leer e interpretar la Biblia. Es una postura que cambió en parte en el Concilio Ecuménico Vaticano II, Concilio
aunque no debo llamarlo ecuménico porque ecuménico significa toda la iglesia, y esto solamente la iglesia occidental, la romana, el Concilio Vaticano II en 1962. En 1962 dice en Vaticano II que los laicos, o sea, los miembros, los feligreses, deben leer la Biblia por sí. Entonces es un cambio, aunque todavía afirman que deben leerla de acuerdo con lo que enseñan los sacerdotes y la jerarquía de la iglesia. Además de restringir durante muchos siglos la lectura de la Biblia a los clérigos, además muchas tradiciones eclesiásticas prácticamente habían reemplazado la Biblia como la norma de la fe cristiana, o sea, en la práctica, no necesariamente oficialmente, pero en la religión popular. Los reformadores afirmaron que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto la única norma infalible de la fe cristiana. Puede haber otras normas, tenemos los credos, tenemos tradiciones, son normas de alguna forma, pero la única norma infalible es la Biblia. Además, querían que todos los cristianos leyeran la Biblia e insistían en que la Biblia es suficientemente clara para que los laicos puedan entenderla. En Prolegómena vimos algunos de estos puntos. La claridad o la perspicacia de la Biblia es lo que estamos llamando o mencionando aquí. Y lo que pasó en la Reforma fue una explosión de traducciones de la Biblia en idiomas comunes, en inglés, en alemán, en francés, en español. Entonces, donde iba la Reforma, iba la traducción de la Biblia. Entonces, pero ¿cuál es el énfasis de esta sola escritura? No está diciendo que es la única fuente, o más bien la única norma, porque puede haber otras normas, pero es la única infalible. La Biblia es la palabra de Dios y la única norma infalible. Y en la iglesia romana tienen también pues un papa infalible que puede hacer declaraciones infalibles. Entonces hay dos diferentes fuentes infalibles en la romana. Bien, entonces aquí cuando estoy hablando con alguien y me dice, pues tú eres pastor, evangélico, protestante, reformado, lo que sea, ¿cuál es la diferencia? Muchas veces digo lo mucho en común y luego digo, pero hay una diferencia importante en cuanto a autoridad. Autoridad. Y es la pregunta aquí, ¿quién manda? ¿Quién dice? ¿Cuál es la máxima autoridad en la iglesia? Y pues una postura protestante dice la máxima autoridad es Cristo y Cristo habla por medio de la Biblia que es su palabra. Y la respuesta en la iglesia romana es que pues dirían también que Cristo, pero tienen el Papa es máxima autoridad terrenal y su interpretación y la interpretación de toda la jerarquía es la autoridad. Entonces, y esta es la diferencia, la fuente de autoridad, sola escritura o escritura más tradición eclesiástica. Ese primer punto. El segundo es sola gratia, sola gracia. En la iglesia romana medieval existía un sistema de mérito humano que animaba que la gente ganara su salvación por medio de sus propios méritos. En oposición a este sistema de mérito humano, los reformadores predicaron la gracia, favor de Dios, el favor de Dios hacia los pecadores. Encontraron en la Biblia que nada podemos contribuir a nuestra propia salvación porque es completamente un regalo de Dios, es por gracia. Ahora, oficialmente la iglesia romana dice que somos salvos por gracia. Entonces, oficialmente dice lo mismo, que somos salvos por gracia, la gracia de Dios.
Sin embargo, el sistema de méritos sigue confundiendo el asunto. Entonces, aquí, para ser justos con ellos, podemos decir que ellos creen en salvación por gracia y nosotros también. Sin embargo, hay en el sistema que han desarrollado de penitencia y de satisfacción y de confesión y de sus varios sacramentos, pues se ha infiltrado esta idea de ir acumulando un tipo de mérito ante Dios. Pero oficialmente es por gracia, pero aquí está el contraste, ¿es sola gracia o gracia más mérito? Luego sola fide, sola fe. En el sistema romano, uno podía obtener la salvación por medio de la fe en Cristo más buenas obras. Y estudiando especialmente las cartas de San Pablo, los reformadores descubrieron que la fe es el único instrumento de la salvación y que las obras siguen como evidencia de la realidad de la fe. Entonces, una caricatura de la postura reformada es, ustedes no creen en buenas obras. Claro que creemos en buenas obras, pero ¿como qué? Como fruto de la fe, no como instrumento de la salvación o de la justificación. Así que la salvación es únicamente por medio de la fe en Cristo y las obras frutos de la fe verdadera. Entonces, escritura o escritura más tradición, gracia o gracia más mérito, fe o fe más obras. Y luego solo Cristo. Además, durante los primeros 3 siglos después de Cristo, la iglesia tenía mucha persecución y por lo tanto hubo mártires y otras personas de fe extraordinaria. Después de que el cristianismo dejó de ser una religión perseguida y llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano, se convirtió en religión oficial, y una religión oficial casi nunca es una religión robusta, porque es apoyada por el gobierno. Y la calidad de la fe sufrió decaimiento en general. Entonces, empezaron algunos a recordar la edad de oro de las persecuciones y los héroes y las heroínas de la fe cristiana. Entonces empezaron a como añorar a ese tipo de fe y ese tipo de valor y exaltar a esos héroes de la fe. Y gradualmente estos héroes de la fe eran considerados como una clase aparte llamada los santos. Y la creencia se desarrolló de que uno podría recurrir a ellos para obtener gracia. Y ellos tenían un tesoro de mérito porque ellos habían hecho supuestamente obras de más. Entonces ellos podrían prestarte o regalarte sus obras extras. Si tus obras no eran suficientes, podrías recurrir a estos santos y ellos podrían dar a ti mérito suficiente para ayudarte con tu salvación. Y por lo tanto la gente empezó a buscar, a orar a estos santos, a venerarlos y sobre todo a la Virgen María. Y ellos eran considerados intermediarios entre Dios y nosotros, o entre Dios y Cristo, y luego los santos y la Virgen y nosotros. Entonces, varios pasos para llegar a Dios y a Cristo. Los reformadores recuperaron el sentido bíblico de la palabra santos. ¿Quiénes son los santos? Pues todos los santificados en Cristo, todos los creyentes. Y además encontraron que en la Biblia, ¿cuántos mediadores hay? Pues uno solo, entre Dios y los hombres, un solo. Entonces aquí Cristo o Cristo más santos y la Virgen. Y la última sola, soli Deo Gloria,
realmente es resultado de todas las demás. Si solamente la Biblia es la fuente infalible, y si solamente es el favor inmerecido de Dios, si solamente es la fe en Jesucristo, ¿quién recibe toda la gloria en la salvación de un pecador? Pues Dios. Pero si hay tradición eclesiástica o anuncios del Papa, si hay mérito acumulado o por los santos o por nosotros mismos, entonces, ¿quién recibe la gloria? Pues Dios recibe parte de la gloria y nosotros recibimos parte de la gloria. O quizás, si no nosotros, pues los santos o la Virgen reciben la gloria. Entonces, la gloria está, el crédito está como distribuido a varias personas y no solamente a Dios. Además, los reformadores querían enfatizar que toda la vida cristiana, y aquí entran las buenas obras, toda la vida cristiana es para la gloria de Dios. Y lo que hicieron, que fue una revolución realmente, fue liberar a los laicos a ser santos. Es decir, el que barre la calle, si es cristiano, barre la calle para la gloria de Dios. El que lava trastes para la gloria de Dios. El que es pues, médico, es médico para la gloria de Dios. El que es constructor para la gloria de Dios. Ella que es ama de casa para la gloria de Dios. Porque antes, para glorificar a Dios con tu vida, pues tenías que ser pues, sacerdote, monja, entonces tenías que ser eclesiástico, pero si toda la vida cristiana es un llamamiento de Dios, es para su gloria, en todos podemos glorificar a Dios. Entonces es el resultado del Evangelio, Dios recibe la gloria y es la meta de la vida cristiana, solo la gloria de Dios. Ok, entonces podemos decir como resumen: autoridad, escritura divina o escritura divina más tradición eclesiástica. Fuente de la salvación, gracia divina o gracia divina más mérito humano. Medio de la salvación, fe en Cristo o fe en Cristo más obras humanas. Y medidor de la salvación, Cristo o Cristo más la Virgen y los santos. Entonces, por un lado, es una opción única, hay un solo elemento, y por el otro lado hay más de un elemento. Por eso son solas, hay un solo elemento en cada una de estas categorías: autoridad, fuente de salvación, medio de salvación y mediador de la salvación. ¿Okay? Probablemente han escuchado de estos anteriormente, estas 5 solas, pero aquí es una manera de resumir lo que queremos decir cuando estamos hablando del Evangelio. Y además todavía es una manera útil de interactuar con personas de trasfondo católico, porque muchas veces nos preguntan, pues, ¿cuál es la diferencia y qué creen ustedes y cómo es diferente? Y muchas veces lo que yo hacía es que enfatizaba sola Escritura, la cuestión de autoridad, y enfatizaba, pues estas 3 van juntos, salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. Entonces, como enfatizaba estos 4 puntos, muchas veces resumiendo en 2, fe, por gracia somos salvos por la fe en Cristo. Y muchas veces yo citaba Efesios 2, 8, 9 y 10, que enfatizan que gracia, fe y Cristo, y buenas obras como resultado para la gloria de Dios. Entonces es una forma todavía útil de compartir el Evangelio bíblico, sobre todo con personas que tienen un trasfondo católico romano. Bien.